tema características del ser humano. Como para empezar este tema, ¿qué es el ser humano? El ser humano, su principal característica es la capacidad de razonamiento y el aprendizaje, que hace ilusión a la condición de ser, es decir, al modo de la existencia que distingue cualitativamente a los humanos de los demás y no solo biológicamente. En ese sentido cualitativo, las ciencias humanas y las sociales utilizan ese término. Aquí tenemos algunas características del ser humano y tenemos la primera, que posee capacidad de razonamiento y conciencia, tiene conciencia a lo que es la muerte, es un ser social, se organiza en grupos sociales que generan un código ético para la supervivencia del grupo. También se comunica o los comunicamos mediante el lenguaje, se expresa simbólicamente por medio de la cultura, como lo que es arte, religión, hábitos, costumbres y los modelos de la organización social. También tenemos la siguiente, que es la que expresa su sexualidad mediante el erotismo, posee libre albedrío, es decir, la voluntad propia. También tiene capacidad para el desarrollo tecnológico, tiene capacidad para la empatía y su intervención en el medio ambiente causa impacto ecológico. Rasgos de la personalidad. Aquí tenemos algunos rasgos que son los que definen lo que es la personalidad, y tenemos como primer punto lo que es la persona reservada. Las personas reservadas se caracterizan por ser personas prudentes, serias, críticas, evitan salir de la rutina y no están tan abiertas a nuevas novedades. Tenemos la siguiente, que es la persona abierta. Encontramos el rasgo de la personalidad abierta en contradicción con el rasgo de la reservada. Las personas con un grado elevado de rasgos relacionados con la apertura y acostumbran a ser personas afectuosas, cariñosas, participativas, están siempre abiertas a nuevas experiencias y aventuras. Tenemos la persona segura. La persona segura, por lo tanto, ella se refiere a las personas con un grado alto de seguridad. Suelen ser personas seguras de ellas mismas, personas activas, no dudan de sí mismas en hablar con seguridad en frente de otras personas. Tenemos la siguiente, que es la sumisa. Tenemos el rasgo de la personalidad sumisa, que las personas que muestran un grado de alto de los rasgos de la persona sumisa, que se muestran ante otras personas de manera obediente, dócil, ceden con facilidad, son personas inseguras, conformistas y evitan los conflictos. También tenemos a la persona dominante. Ese es lo contrario del rasgo de la personalidad sumisa. Las personas suelen ser personas agresivas, autoritarias, líderes y imponentes. Tenemos también a la persona relajada. Las personas relajadas se caracterizan por ser calmadas, tranquilas, tolerantes, poco activas. Y también tenemos a la persona excitable. Este último rasgo de esta lista es la persona excitable. Las personas muy excitables se caracterizan por ser inquietas, impacientes, muy activas, movidas. Aquí tenemos una pequeña presentación de lo que es la personalidad, y tenemos el temperamento, el carácter y el rasgo. Y en los rasgos está lo que es la responsabilidad,
la sociabilidad, la amabilidad, la apertura y la neurocitismo. La personalidad moral. Este es un conjunto de acciones que implica seguir principios y valores éticos como lo que es la humildad, el aprender, la conciencia, la seriedad y el respeto. Dimensiones de la personalidad. Tenemos el primero, que es el autoconocimiento y la autoestima. El autoconocimiento y la autoestima es un resultado de un proceso reflexivo, que se da mediante el cual un alumno o una alumna adquiere la noción de su personalidad, de sus cualidades y de sus características. Todo esto se va dando con un proceso. Tiene diversas fases como la autopercepción, la autoobservación, la memoria autográfica y el autoestima. Aquí tenemos un pequeño esquema de una presentación de lo que es la moral social y la moral individual. La moral social es un conjunto de costumbres, normas y valores que se usan como guía para poder definir lo bueno y lo malo dentro de un contexto. Y la moral social es impuesta por instituciones o tradiciones de una sociedad establecida como normas colectivas que indica lo que una comunidad considera aceptable o inaceptable. También tenemos la moral individual. La moral individual se refiere a las elecciones de una personalidad, las normas establecidas por nosotros mismos, por una persona, para poder controlar su actitud en su base de su conciencia y sus criterios. Hasta aquí hay la explicación del tema características del ser humano.